Entonces, bienvenidas todas a esta sesión de esta noche que es sobre sexualidad y embarazo. Tenemos aquí invitada a la doctora Alejandra Correa. Bienvenida, Alejandra. Gracias, Doc. Muchas gracias y buenas noches a todas. Alejandra es residente de sexología y bueno, va a estar también en un proyecto aquí con ACUNAR, con la comunidad, con ustedes, hablando un poco sobre el tema de sexualidad en el embarazo. Así que este es como el primer encuentro dentro de todo eso que vamos a hacer con ella. Y la idea hoy es un poco también que tengamos la posibilidad de escucharlas, ¿cierto? Porque digamos que siempre venimos a las charlas a hablar y a decir, bueno, esto es así y así, pero es muy importante que también ustedes sean quienes nos guíen un poco y nos digan, bueno, esto es lo que necesitamos, ¿cierto? Yo estoy aquí terminando de abrir el documento en el que voy a avanzar. No sé, Alejandra, si de pronto quieres decir algo mientras. Listo, empezamos entonces, pues ya estamos todas, o falta más gente, o podemos empezar sin problema. Generalmente se van uniendo más chicas, pero pues igual ya tenemos tres, entonces yo creo que ya con ese es un buen número para empezar. Bueno, entonces, nuevamente buenas noches, pues gracias por la invitación. La idea es que, bueno, me presento, mi nombre es Alejandra Correa, yo soy médica, médica de la Universidad San Martín de Medellín, soy de Medellín, y pues en este momento me encuentro haciendo la residencia en la especialización que se llama Sexología Clínica en Manizales. Ya estoy en tercer año de residencia, y entonces, bueno, la idea es que hoy nos encontremos y conversemos un poquitico sobre un tema que me parece muy bonito, un tema que yo creo que le vamos a sacar muchísimo provecho. Y la idea es que participen bastante, pues la idea es que conversemos, que me puedan contar también su experiencia para yo poderlas también de pronto guiar un poquito en cuanto a la información, en cuanto al conocimiento. Me parece importante que quiero hablarles desde la parte científica, desde la parte objetiva, desde lo que pasa, no relacionado pues como con otras áreas, por así decirlo. Y antes de empezar esta charla, sí les quiero pedir a todas que se den el permiso, que se den el permiso de hablar de sexualidad. ¿Listo? La sexualidad es un tema que normalmente no se toca en ninguna parte. La sexualidad es un tema que todavía sigue siendo un tabú y todavía sigue siendo un mito. Entonces, normalmente no hablamos de estos temas y muchas veces ni siquiera tenemos la oportunidad de preguntarle o nos da pena preguntarle. De pronto hay alguien hablando, no sé, una pregunta. Espérame, ya lo estoy, creo que ya. Listo. Entonces la idea es esa, que nos demos esa oportunidad y que nos demos ese permiso de tocar estos temas, de abrir un poquitico la mente y de tratar de pensar y recordar qué puede estar pasando por nuestro cuerpo para que se sientan un poquitico mejor con este tema que vamos a trabajar. Listo. Nuevamente entiendo que es un tema tabú y que no estamos acostumbrados a hablarlo y que muchas veces, porque ya lo hemos identificado, hay muchas dudas acerca de la sexualidad, pero también nos da pena preguntarle al personal de salud, ¿cierto? En el caso de ustedes, de pronto en un control prenatal o en alguno de los controles que puedan tener y de pronto pues, van a tener muchísima pena. Entonces, la idea es que aprovechemos bastante estas charlas y tienen algo, Doc, me dice si al final o mientras tanto o mientras vamos haciendo la presentación pueden ir preguntando, no tengo ningún inconveniente. Sí, yo creo que es bueno que siempre vayan escribiendo de pronto en el chat, nosotros estamos Listo. pendientes. Sí, yo estoy Listo, genial. pendiente. Bueno, entonces, antes de empezar, pues, y antes de que empecemos con este tema, quiero hacerle algunas preguntas. Nuevamente, espero que me colaboren y que participen bastante. Quiero preguntarles si ustedes, bueno, todas las que están acá están en embarazo, ¿cierto? Todas estamos en embarazo, pues, por así decirlo. Listo. Estamos en todos los trimestres, ¿cierto? Desde el, bueno, tenemos algunos en posparto, listo. Bueno, entonces, listo, genial. Ya tenemos una que nos dice que está en tercer trimestre, listo.
Vamos a hablar entonces un poquitico y les voy a hacer una pregunta a quienes están en embarazo en este momento. Y la pregunta es si han notado que el deseo sexual ha cambiado desde que están en embarazo. ¿Sí? La idea es saber si de pronto han notado alguna diferencia, si ha aumentado, si ha disminuido, si está igual, ¿sí? También nos podemos encontrar con alguien que diga, bueno, yo nunca he tenido deseos, ¿cierto? Que también es muy normal. Entonces la idea es preguntarles eso. ¿Listo? ¿Ha disminuido? Listo. Todas las preguntas que les estoy haciendo las vamos a trabajar una por una y vamos a contarles qué es lo que está pasando. Listo. Les quiero preguntar también, aparte del deseo sexual, si de pronto, en cuanto a esta parte de la excitación, es decir, de la lubricación, ustedes han sentido que hay algún cambio. Si ha aumentado la lubricación, si ha disminuido la lubricación o si es más difícil conseguir estar lubricada. ¿Listo? Bueno, por ahí tenemos unas respuestas. Y la otra pregunta que quiero hacerles es, desde que están en embarazo, ¿han logrado disfrutar de su sexualidad? ¿Han logrado tener un orgasmo? ¿Sienten que de pronto es más difícil conseguirlo o ha sido más fácil? Vamos a ver si nos dan una... Listo, lo he logrado, pero no como antes. Genial. Y la última preguntita que quiero hacerles es, ¿alguna de ustedes durante el embarazo ha presentado dolor con los encuentros sexuales? Listo, incomodidad más que dolor, no hay dolor. Listo, genial. Bueno, entonces vamos a empezar con esta presentación. Les voy a compartir pantalla, me cuentan. Alejandra, me gustaría hacer como un par de preguntitas más de pronto que tenía aquí listas de las que habíamos visto de la Ah, encuesta. listo. Entonces, una pregunta, ya que dice incomodidad, la pregunta es si les ha dado miedo, si han tenido miedo de las relaciones. ¿Qué nos dicen? Me están diciendo con miedo, ¿no? ¿Les han dicho alguna cosa que ustedes digan como creencias, cosas que las personas les dicen? ¿Han escuchado cosas Mitos en cuanto a los encuentros sexuales, no se puede. eh, que el niño le va a pasar algo, ese tipo de cosas? Ujú. A porrear la panza. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, papá. Eh, con mi esposa he tenido ese tabú y ese pensamiento de que de pronto por una mala posición, un mal movimiento, el calor del momento, como se dice, de pronto se llegue a lastimar el bebé, de pronto, desprendimiento, no sé, pero sí le guardo mucho temor al tema. Listo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Diego. Listo, Diego. Eso lo vamos a ir mirando. Y gracias por contarnos cuáles son tus preocupaciones. Diego, ¿y tú sientes que, digamos que eso ha cambiado, ha hecho que cambie la manera en la que practicas o sea, o cómo ha cambiado? ¿Es más, tienes más temor, como que te restringes más o haces ciertas cosas para mejorarlo? Me, me parece hasta charro responder porque aquí está mi esposa muerta de la risa. La verdad sí, porque
no, no es el deseo como tal, ¿cierto? Porque el deseo, pues, cuando uno está con la persona que quiere, que ama, es el mismo. Es como tal ver que el cuerpo no puede asumir ciertas posturas, pensar en que de pronto si coges, si apretas, si jalas, de pronto lastimas como tal a ese otro amorcito que hay ahí, pues, en el medio, como tal es eso. No ha cambiado el deseo, pero sí ha cambiado la manera de como tal, cómo se practica. Ok, vale, 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 muchas gracias. Hay Tienes, un interesante que si eyacula adentro puede hacer que el bebé se venga. esa nunca la había escuchado. Ujú. Sí. Bueno, y una pregunta, si bien el deseo puede que haya cambiado, ya lo hablaron, algunas ha aumentado, algunas ha disminuido, ¿sienten que ha cambiado la frecuencia? ¿Ha bajado o ha bajado mucho o ha subido o subió y después bajó? Hola, buenas noches. Mi nombre es Luisa. Pues realmente a nosotros sí fue como un mundo de emociones porque nosotros no vivíamos juntos, empezamos a vivir juntos cuando quedé embarazada y pues nosotros somos jóvenes, entonces yo dije, nosotros decíamos como, uy, cuando vivamos juntos esto va a ser la locura, pero entonces al principio el embarazo fue muy duro, a mí me dio muy duro, o sea, yo era la que vomitaba todo, entonces digamos que no, o sea, disminuyó total y después empezó a pasar, pero no como uno, o uno cree que pasaría, que es muy seguido, no, no es así. O pues en nuestra experiencia no. Sí, como tú dices, es un carrusel, ¿no? También hay muchas cosas que influyen o que cambian y a veces no solamente la sexualidad. Estoy en una reunión, no, esta noche. Noches, ¿Alguien está tratando de hablar? buenas noches. Buenas noches. Bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues yo diría que el deseo sí subía, pero nosotros tuvimos la dificultad, como el embarazo fue de alto riesgo, nos prohibieron desde el primer momento tener relaciones sexuales. Entonces, digamos que para nosotros el problema fue que no podíamos. O sea, a pesar de, este es nuestro segundo embarazo, entonces pues uno ya no tiene como todas esas limitaciones de los tabús, de los temores, pero entonces el problema era que no podíamos definitivamente. Y no podías porque tuvo una amenaza de aborto en el primer trimestre? No, ella tenía la placenta Previa. bajita durante, Ah, sí, realmente subió fue a la semana 32. Y como la primera niña fue pretérmino, entonces este niño también tenía la posibilidad de que fuera pretérmino. Entonces, desde el principio, la especialista nos dijo, no pueden tener relaciones sexuales. bien Wilson, importante eso. ¿cierto? Es Wilson el que acabó de hablar, ¿cierto? Lo que pasa es que no Sí, escucho. señora. Wilton, listo, Wilton. Y te pregunto algo. Después de que tuvieron este diagnóstico de que era, que no podían practicar un coito, ¿sí? ¿La intimidad de ustedes cambió? ¿Empezaron a realizar alguna otra práctica para la intimidad o qué hicieron? Pues la verdad es que no, lo que pasa es que digamos que pasa como a segundo plano realmente ese deseo, esa necesidad sexual y ponemos en primer punto digamos que la salud del niño. Pues es normal que uno como hombre, porque los hombres somos más visuales, ¿cierto? Más de lo que vemos y eso es lo que nos despierta a nosotros, digamos, esas ganas o ese deseo sexual, pues lo hace un poquito más difícil, pero no, es fuerza de voluntad. Y la intimidad en pareja, es decir, esos abrazos, las caricias, dormir juntos, ¿siguió igual o cambió? Oh, eso sí Los sigue igual. besos, Eso sigue igual, el contacto entre nosotros, las caricias, eso sí sigue igual. Siguió igual durante todo el embarazo. listo, Wilson, gracias por contarnos. Listo. Bueno, creo que esas eran. Bueno, otra pregunta. Sí, esa pregunta es importante como lo que dice la doctora
si de pronto algunos de ustedes han adoptado otras prácticas, han encontrado algunas otras cosas que pueden hacer que de pronto antes no hacían o que les facilitan, por ejemplo, esa intimidad. ¿Alguno ha encontrado algo así que digan, eh, o leyeron algo, ¿no? Porque a veces también de pronto han investigado y dicen, no, yo leí que tocaba hacerlo así. ¿Alguna? Así sea que lo escriban. Ok, creo que entonces no falta como también aquí, entonces ahorita les vamos a contar un poco las estrategias, ¿no? Que podemos usar. Bueno, entonces arranquemos con lo que nos venía a contar la doctora. Te voy Listo. a- Todas estas preguntas o comentarios o experiencias, la idea es que las entiendan un poquito. Cuando a veces uno puede sentir muchas cosas, pero cuando uno no se las nombra, uno cree que puede ser el único el que lo está sintiendo. Segundo, uno no sabe ni siquiera a veces cómo expresarlo, o muchas veces lo que pasa es que con solo con que solo una persona le comente a uno que eso existe, que eso pasa y que es común, con eso entramos a algo que se llama normalizar la situación y eso hace que pueda ser más fácil tener herramientas para cambiar lo que de pronto en algún momento los puede estar incomodando. Listo. Entonces, me dicen entonces si puedo compartir pantalla, lo que pasa es que me dice como que no puedo, sí, ya, acá ya sí puedo. Si tienen alguna pregunta me dicen porque no alcanzo a verlos. Si alguien me quiere decir algo, me cuentan de pronto si aquí están viendo la presentación. Mm, Sí, es que lo que pasa es que no me da en modo, ahora sí, listo. Bueno, entonces este es el tema que nos reúne el día de hoy. Quiero empezar con esta frase porque es que es importante que nosotros entendamos que la sexualidad hace parte de nuestra personalidad y hace parte de cada uno de nosotros. Y por esto nosotros, todos los seres humanos, nos caracterizamos por ser seres sexuados y porque podemos expresar nuestra sexualidad de diferentes formas y en diferentes etapas de la vida, ¿sí? Entonces, entender esto es fundamental para poder desarrollar este tema, porque hay quienes piensan que la sexualidad inicia solamente en la adolescencia y que termina cuando se cumple con el fin reproductivo, que es el que nos enseñaron tiene la sexualidad, ¿cierto? Negando la sexualidad en etapas como lo que es el embarazo, ¿sí? Negando la sexualidad en un posparto, ya que tenemos acá mujeres en un posparto, negando incluso la sexualidad en la menopausia y negando incluso la sexualidad en la vejez, ¿sí? Entonces, si bien la sexualidad sí va cambiando a lo largo de las diferentes etapas que vamos atravesando, la gestación por sí sola o el embarazo por sí solo no debería, ¿sí?, ser una causa directa como de un problema sexual. ¿Listo? Y entender esto es fundamental. ¿Cómo se empieza a desarrollar todos estos cambios que tienen ustedes y que yo sé que de pronto ahorita que empiecen a participar nos pueden decir incluso qué otro cambio experimentaron que de pronto puede que no nombremos? Resulta que ya se han realizado muchísimos estudios y estos estudios han demostrado que la función sexual, es decir, la parte de el deseo, la excitación y el orgasmo disminuye durante el embarazo, ¿sí? Es decir, se impacta o se afecta durante el embarazo. Lo que nos dicen es que puede haber una pérdida del interés sexual durante el primer trimestre. Los otros estudios nos dicen que, por ejemplo, durante el segundo trimestre hay algunas mujeres que manifestaron que aumentaba, pero otra parte de las mujeres decía que antes disminuía, ¿sí? Entonces eso quedó así como unas dice que aumenta, a otras les pasa diferente. Pero la mayoría de todos los estudios que se hicieron sí nos dicen finalmente, y todos coinciden en que durante el tercer trimestre las mujeres se encuentran menos cómodas, ahorita mencionaron, me siento incómoda, menos cómodas con las relaciones sexuales. ¿Como resultado de qué? Como resultado de todos esos cambios físicos, hay una disminución del orgasmo, ahorita lo mencionaron, y hay un aumento a veces del dolor vaginal. Y por eso es que considero que todas las mujeres y sus parejas, en caso tal,
y ya que nos acompañan muchos, qué rico incluirlos también acá en esto, considero que es muy importante que las mujeres y sus parejas estén muchísimo mejor educados sobre el efecto que puede tener el embarazo en la función sexual. Y es que el embarazo y la sexualidad y la maternidad se encuentran entre esas experiencias que son exclusivamente femeninas y que merecen una mayor atención, y es importante entender que durante el embarazo se producen una serie de cambios físicos, una serie de cambios fisiológicos, hay cambios hormonales impresionantes, hay cambios incluso a nivel cerebral y hay cambios psicológicos. Y debido a todas esas hormonas, que si lo sumamos, por ejemplo, a todas esos factores o esas influencias de educación, si en algún momento nos dieron educación sexual, todo eso sumado a lo que es, por ejemplo, la cultura, ¿sí? Todo eso sumado a esas creencias sociales e incluso todo eso sumado a la influencia religiosa, pueden modificar muchísimo la sexualidad y la actividad sexual durante este periodo. Y si estos cambios fisiológicos se relacionan tanto con todos esos cambios hormonales que empiezan a experimentar, pues que por cierto son vitales para el mantenimiento del embarazo, sí pueden tener implicaciones importantes en la salud sexual de la gestante, como las que les voy a contar un poquitico a continuación. Y es que, por ejemplo, sabemos que todas esas hormonas que se empiezan a producir durante el embarazo se le atribuyen principalmente a la placenta, que es donde está el bebé, por así decirlo, ¿sí? Y es que, por ejemplo, lo que hace la placenta es que aumenta una hormona, específicamente se llama la progesterona, y resulta que es que a esta hormona le debemos todos esos cambios de ánimo, ¿sí? Que ocurren durante la gestación, como cuáles: ansiedad, depresión. No sé si alguna de ustedes se ha sentido o más triste, o está más irritable, o está más con un llanto fácil, ¿cierto? Es a esta hormona específicamente a la que se le atribuye los cambios en el estado de ánimo. Que incluso, por ejemplo, esa hormona nos puede ayudar a que se disminuya la hormona que se relaciona muchísimo con el deseo sexual, ¿sí? Que cuál es la testosterona. Entonces eso hace que disminuya mucho esta parte del deseo. Incluso se ha visto que esta hormona puede realizar, junto con otras obviamente, puede realizar algunos cambios o algunas modificaciones a nivel cerebral. Y yo no sé si de pronto alguna de ustedes ha notado que durante el embarazo de pronto puedan ser les cueste más como entender las cosas, o sean un poquitico como más, si se les dificulte cuando les hablan, o incluso la memoria, ¿sí? Por eso es tan importante que siempre lleven esas carpetas a los controles prenatales, porque sí se ha visto que hay una modificación en unas áreas específicas del cerebro que nos sirven para el aprendizaje y nos sirven para la memoria. La buena noticia es que todo eso se va organizando durante el posparto, listo, pero esa es esta hormona a la que se debe. Entonces le pueden decir como, no, es que yo le digo y ella no entiende, es que yo le hablo y ella no entiende, ella no se da cuenta, o uno le pregunta y ella ni siquiera sabe dónde está parada. Esto también tiene una explicación fisiológica. Y lo otro es que esta hormona, junto con la que nos ayuda a la lactancia, ¿sí? Que es tan importante, que es la prolactina, también disminuye el deseo sexual, ¿sí? Entonces, como vemos, de entrada, la materna o la gestante tiene muchos factores que van a influir en ese deseo sexual, principalmente disminuyéndolo como tal. ¿Listo? Existe también otras historias, que es que muchas de las mujeres que evitan tener algún encuentro sexual es debido a todos esos mitos y a todos esos tabúes que están alrededor de la sexualidad, ¿sí? Durante esta etapa, como hemos visto, debido a todos esos cambios que pasan, ellas sienten muchísimo más miedo, o incluso sus parejas, para poder desarrollarse tranquilamente dentro de un encuentro. Y resulta que es que encontramos unos mitos muy comunes en la literatura que la mayoría de las mujeres o sus parejas empezaban a expresar, que lo que hacen es que empiezan a afectar la sexualidad de la gestante, incluso el bienestar y la sexualidad en la pareja. ¿Listo? Y todos estos temas son importantes entonces tratarlos. Hay algo que sí hay que tener en cuenta, que es que sí hay unos diagnósticos en los que debemos evitar un coito, ¿sí? O sea, una relación sexual penetrativa. Y me parece muy bien lo que comentó ahorita el papá que está por acá, que lo que dijo fue, nunca perdimos la intimidad, nunca perdimos las caricias, nunca dejamos de dormir juntos, porque eso es intimidad, ¿sí? La sexualidad no debemos relacionarla solo con un coito vaginal, ¿listo?
Y resulta que estos son los mitos más comunes que nos encontramos, que decían las maternas. Principalmente todos estos mitos, la principal causa era el miedo a hacerle daño o a la mamá, el miedo a hacerle daño al feto. Entonces, ¿qué pensaban las mamás si se tenía un encuentro sexual durante el embarazo? Que se podían romper las membranas, ¿sí? Que podían producir malformaciones en el feto, que había un riesgo de aborto, ¿sí? Había un riesgo de que nos adelantara eh, el parto, aumentando las contracciones, por así decirlo, que podía sangrar, ¿sí? Incluso otros, que aquí me parece muy característico lo que dijo una de las participantes, y es que el semen, acá ella lo dice que el semen puede como adelantar el parto, y aquí lo que dicen es que el semen podía intoxicar al feto. Incluso hay personas que creen que como ya se cumplió con ese fin reproductivo que siempre nos enseñaron es el que debe ser, era algo muy raro, era algo anormal practicarlo durante el embarazo, y no solo eso, sino que iba en contra de muchas cosas, y aquí hablamos un poquitico de la religión. Entonces siempre nos dieron una información de pronto muy negativa en cuanto al por qué no podíamos tener encuentros sexuales durante la gestación. Y de esta manera, entonces, por ejemplo, eh, así tal cual como lo estaba mencionando uno de los participantes, uno de los papás que fue el último, cuando ellos se enteran, los papás, que hay un embarazo, toda la sexualidad pasa a otro plano, ¿sí? Empieza a primar el rol de mamá, dejando al margen toda la propia satisfacción, y también por esa falta de información y por desconocimiento, las parejas suelen actuar influenciados por todos esos pensamientos, pensamientos que son negativos, pensamientos que están equivocados, y prefieren simplemente no tener encuentros sexuales durante la gestación, abandonando este hábito y descuidando también, o sea, todo este patrón sexual, incluso a veces el vínculo afectivo y esa afinidad física. Y con esto quiero decir algo muy específico, y por eso le preguntaba qué más hacían. Y es que resulta que algunas parejas incluso lo que dicen es que si de pronto ya más bien no dormimos juntos, o ya más bien ni siquiera nos besamos, porque si de pronto alguno de los dos se excita o se pone contento, ¿con qué vamos a reaccionar? ¿O para qué mejor vamos a hacer esto? Y entonces sí se ha visto que evitan completamente todo tipo de caricias, de encuentros, de intimidad, para que esto no los lleve simplemente a decir, bueno, no podemos, entonces más bien no hagamos nada, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Me parece bonita también esta frase, y es que no existe una sexualidad, ¿sí? O un tipo de sexualidad, sino que esta se puede vivir de diferentes maneras, y la idea es aprender de estas etapas, enriquecer nuestras experiencias sexuales, ¿sí? Cada etapa de la vida nos va a traer algo completamente diferente, y esto no significa que debamos parar la sexualidad, sino que podemos incluso enriquecerla, ¿listo? Durante el primer trimestre, este primer trimestre lo tenemos desde la concepción hasta la semana 12. Entonces aquí les quiero contar un cuento, y es que imagínense que más o menos desde 1966 a un par de médicos que son los papás de la sexología y que empezaron a estudiar cómo era el comportamiento sexual en muchas personas y también en las gestantes. Ellos se dieron cuenta que durante el primer trimestre el deseo sexual en las mujeres disminuía significativamente. Era impresionante la disminución de ese deseo sexual, pero ese deseo disminuía, según ellos, ¿por qué? Disminuía debido a todos estos síntomas que las mamás empezaban a presentar, como cuáles: náuseas, vómito, trastornos del estado de ánimo, ¿cierto? Pero que están más relacionados con estados depresivos, ¿sí? Este primer trimestre, que también se denomina como el periodo de adaptación, encontramos que como aumentan esas hormonas de una forma importante, se presentan diferentes dolencias también en el cuerpo, como por ejemplo, hay una mayor sensibilidad de las mamas, ¿sí? Esto va a producir incluso dolor. Ahorita les explico qué puede pasar, o que incluso si en algún momento ustedes dentro de sus mapas eróticos, eh, una de las conductas que podían sentir como placenteras es la estimulación de las mamas. De pronto en este momento ya no es tan cómodo, y de pronto en este momento ya no es tan agradable, y antes ya no me produce dolor, sino que no me produce placer, sino que me está produciendo dolor. Esto es importante tenerlo en cuenta. No solo eso, sino que también se empezaron a dar cuenta que todo lo que era la vulva y todo lo que era la vagina aumentaba mucho el flujo sanguíneo en estas zonas, y lo que podía producir es que empezaba a aparecer dolor. Todo esto fue en el primer trimestre.
Asimismo, encontraron que por ese flujo a nivel vascular o a nivel sanguíneo en toda esta parte, se podía incluso presentar, por así decirlo, como una mayor laxitud y que en algún momento podía haber incluso una pérdida involuntaria de orina. ¿Listo? Y no solo eso, sino que empezaron a darse cuenta, y si hacemos esta lista, nos vamos a dar cuenta que todos estos factores pues, van a afectar de una forma muy negativa la salud sexual de una gestante. Además, no solo eso, sino que también encontraron que la presión arterial de las mamás disminuía muchísimo, y eso se traducía en qué? En fatiga, ¿sí? En somnolencia, en disminución, por así decirlo, del rendimiento físico en general, ¿sí? Entonces, hay un empeoramiento general del bienestar, ¿sí? Hay una disminución de la satisfacción sexual y hay una disminución incluso de la frecuencia en los encuentros sexuales. Y todo esto es lo que pasa durante el primer trimestre. ¿Qué se dan cuenta entonces que pasa en el segundo trimestre? Lo que ellos empiezan a ver es que este trimestre va desde la semana 13 hasta la semana 26 y empiezan a encontrar que las relaciones sexuales o esos encuentros empiezan a aumentar. La mayoría de todas estas personas que empezaron a estudiar a las gestantes y a su sexualidad empezaron a decir que la función sexual durante el segundo trimestre pues más bien tendía a mejorar, ¿sí? En comparación obviamente con el primer trimestre. Y todo esto también se debe a todos esos cambios que empiezan a aparecer de naturaleza física. Y entonces, ¿qué empiezan a notar? Que hay una disminución, por así decirlo, o más fácil una adaptación. En algunos casos, algunas mamás dijeron que era que desaparecía completamente todas esas molestias físicas. Y estas hormonas lo que nos van a hacer es lo siguiente. Hay un aumento de sangre, por así decirlo, a nivel de los genitales y de todas las paredes vaginales, y esto lo que nos va a producir es que nos puede aumentar la lubricación vaginal, ¿listo? Y es por ese flujo sanguíneo también que pasa en la vagina y en la vulva, toda esa satisfacción puede ser muchísimo mayor, incluso antes que el embarazo. Y también se dieron cuenta y hubo testimonios que habían mujeres que habían manifestado, que habían alcanzado el orgasmo por primera vez en su vida, y fue durante este segundo trimestre. Todo esto también se da en parte debido a una adaptación, por así decir, una adaptación psicológica a ese estado de embarazo, aceptar la propia apariencia. Entonces hay un aumento visible en el número de los encuentros sexuales para la gran mayoría de las mujeres, y se vio también que estas mujeres lo que hacían era que aumentaban ese guión sexual o enriquecían su experiencia sexual. Así también lo que hacían era que, como todo esto se aumentaba, aumentaban las fantasías eróticas y aumentaban muchísimo los sueños eróticos, independientemente del número de embarazos que tuviera la mamá. ¿Y qué empezaron a notar? Pues que la última etapa del embarazo, que va desde la semana 27 hasta el parto, se caracterizaba por ser en la que se presentaba el nivel más bajo de deseo sexual en comparación con los trimestres anteriores del embarazo. Este tercer trimestre realmente psicológicamente es muy difícil para la futura mamá, ¿sí? Porque este trimestre se asocia principalmente a ansiedad, se asocia a estrés por el trabajo de parto y por la maternidad, y no solo eso, sino que por miedo a inducir el parto, muchas parejas simplemente deciden no tener actividad sexual y la dejan por completo. Además, todos esos cambios que empiezan a aparecer en la forma, en el cuerpo de la mujer, eh, hacen que todos estos encuentros sexuales que hacían tradicionalmente se vuelvan muchísimo más difícil. Y como resultado también de lo que es el dolor, todos estos obstáculos físicos, debido, por ejemplo, al aumento de la fatiga, a la dificultad para respirar, a esa hinchazón, incluso algunas gestantes manifestaron que les daba calambres constantes, agotamiento físico, ¿sí? Y agotamiento mental general. Todo esto lo que hace es que influía obviamente en una disminución del deseo sexual. Y es que resulta que es que la mujer se siente menos atractiva, esto también lo manifestaron ellas, se siente mucho menos atractiva como pareja sexual, y recordemos, y es muy importante, que la conducta sexual, ¿sí? Depende de cómo nos sentimos, ¿sí? Y del concepto de atractivos y deseables que tengamos. Entonces, toda esta falta de deseo dio como resultado una disminución en la excitación, y esta disminución en la excitación dio como resultado una disminución en la lubricación, y esto dio como resultado que simplemente hubiera más dificultad para alcanzar el orgasmo. Entonces, esto es lo que pasa en el tercer trimestre y el por qué se van a encontrar con una
dificultad de conseguirlo o dificultad para mantenerlo, y lo mismo pasa con la lubricación. Bueno, entonces, la idea es que hablemos un poquitico sobre qué podemos hacer, ¿sí? Como ya vimos, entonces, muchos de todos estos, todo lo que tenemos en la cabeza y todo lo que aprendimos en cuanto a los mitos, todo lo que nos han dicho, pueden ser conceptos que están equivocados, ¿sí? En cuanto al efecto de la actividad sexual en el embarazo, pero todos estos mitos sí pueden irse quitando, y muy fácil si, por ejemplo, alguien les da a ustedes también unas herramientas y una información positiva en cuanto a la sexualidad durante la gestación. Y es que la idea es que podríamos enfocar esta charla inicialmente como qué podemos hacer, y lo primero es lo que acabamos de hacer, educar, ¿sí? Educar, quitar esos mitos, no solo eso, sino normalizar lo que está pasando, normalizar esa variación del deseo sexual, porque no podemos hablar de una disfunción sexual, sino una variación como tal, y no solo eso, quitarle entonces la palabra de que es una enfermedad, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante. En nuestro medio desde pequeños siempre se nos enseña que, por ejemplo, los órganos sexuales siempre son una zona sucia, que no pueden tocarse, que siempre deben estar tapados, que no los podemos nombrar, y por eso incluso los genitales tienen cualquier otro nombre, ¿cierto? El pajarito, la cosita, la florecita, de muchas formas. A las mujeres, por ejemplo, siempre se les inculca la idea de que hay que ser muy recatadas, de que hay que ser muy pudorosas, que la virginidad como tal es una virtud y es lo que nos da el valor, ¿sí? Que el disfrute sexual, por ejemplo, es indebido, ¿sí? Incluso hay mujeres que, por ejemplo, nunca han visto sus genitales, nunca han tocado sus genitales, y que, por ejemplo, la sexualidad solo se practica si es para conseguir un embarazo, ¿cierto? Si es para tener un bebé, y que al cumplirlo todo esto ya simplemente se deja de practicar. Y por eso muchas mujeres temen de pronto decirle a sus parejas o contarles que tienen deseo, que tienen ganas, que quieren involucrarse en una actividad sexual, y por eso es que la gran mayoría de las dificultades que se presentan en cuanto a la sexualidad se debe a una educación sexual negativa o a una educación sexual nula. Muchas personas nunca la recibieron. Resulta entonces que, si bien, por así decirlo, la sexualidad que se vive durante el embarazo toda depende de cómo era esa sexualidad previa, eso lo tenemos que tener muy claro. Obviamente, si mi sexualidad con mi pareja antes del embarazo era más bien, dependiendo de cómo la consideren, regular, o no era tan satisfactoria, ¿sí? Puede que en la gestación sea igual o pueda empeorar, o si logramos coger estas herramientas que les traigo hoy, pueda ser diferente y pueda aumentar. ¿Listo? Esto sí lo tenemos que tener en cuenta. Lo otro es que tenemos que hacer es descubrir con esta charla otras formas de placer y otras formas de intimidad que podemos tener en la pareja. Si ustedes y sus parejas conocen cómo y por qué cambia la sexualidad durante el embarazo, es mucho más fácil que podamos disminuir esa angustia que tienen, ¿sí? Y ayudarles a enfrentar mejor todo ese miedo, esa ansiedad, y así esos encuentros que ustedes decidan tener puedan ser muchísimo más fáciles de aceptar y que puedan ser incluso muchísimo más satisfactorios. Es muy importante, como les decía ahorita, normalizar esa variación del deseo sexual, que sea una experiencia común durante el embarazo. Lo otro es que es importante que ustedes sepan que después de algún encuentro sexual sí pueden percibir algún tipo de contracción, o sea, sí pueden sentir algo, pero que es importante también que sepan que esa calidad de la contracción no es igual a la que se va a generar durante el parto, ¿sí? Que esto no nos va a adelantar el embarazo, que incluso son más corticas y son incluso autolimitadas. Entonces, para que sepan que si en algún momento sienten algo, esto simplemente no me va a incrementar el riesgo como de un parto prematuro, por así decirlo. Importante, ¿sí? Aumentar la comunicación abierta en la pareja, ¿sí? Muchas veces la idea es siempre sintonizar todas esas respuestas sexuales y todos esos estímulos sexuales. Resulta que es que para tener buenos resultados en la sexualidad, la comunicación fluida, al menos relativo a la sexualidad, debe ser abierta. Y es común que las parejas que tienen dificultades relacionadas con la sexualidad no conocen incluso las preferencias de la pareja. ¿Listo? Esto es muy importante. Y en primera fase, lo que les recomiendo inicialmente es que dediquen un tiempito en pareja para hablar de esto. ¿Hablar de qué entonces? Hablar sobre las expectativas sexuales, ¿sí? Comentar
cómo considera cada uno que la sexualidad debe ser, ¿sí? Hablar de negociación, negociar, ¿sí? En esta parte la idea es negociar esas cosas mínimas que debe tener un encuentro sexual, que alguno de los dos considera debe ser o debe tener un encuentro, que los dos puedan decir qué es lo que disfrutan y qué es lo que no disfrutan definitivamente, qué les gusta y qué no les gusta. Esto es importante que lo hablen entre ustedes. Y finalmente que puedan hablar y tener una elaboración de fantasías, y la idea es trabajar muchísimo y cultivar las fantasías. ¿Cómo puede hacerse? Entonces, una vez ustedes hayan hablado de las expectativas que tiene cada uno en un encuentro sexual, que hayan hablado de qué actos o qué conductas pueden ser satisfactorias para algunos de ustedes, puedan simplemente elaborar alguna fantasía, ¿sí? Tener alguna fantasía en conjunto, incluso si les apetece, no sé, construir cualquier escenario donde puedan llevar a cabo esa realización de todos los ejercicios que les voy a contar que podemos hacer. Bueno, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que debemos ampliar el repertorio sexual. ¿Listo? ¿Qué es ampliarlo? Encontrar estrategias que no sean simplemente un coito para poder ejercer o practicar la sexualidad. Y es importante centrarnos como tal en reforzar todo lo que puede aumentar el deseo. Como qué cosas, por ejemplo, miremos por ejemplo esto. Podemos utilizar lecturas, podemos utilizar películas, podemos utilizar cualquier tipo de material erótico que pueda hacer, que los pueda estimular, ¿sí? Hay videos, de pronto las mujeres no disfrutan tanto de la pornografía como tal, pero sí pueden ser de videos eróticos y se puede utilizar lo que decía ahorita uno de los participantes, que los hombres son más visuales, es real. A diferencia de las mujeres, los hombres son mucho más visuales y sí pueden trabajar mucho más fácil las fantasías, pero eso no quiere decir que las mujeres no podamos. Entonces la idea es empezar a cultivarla muchísimo con esto que les estoy diciendo, videos, imágenes. Ahora hay muchas cosas para escuchar, muchos podcasts que pueden aumentar como tal y los pueden poner a fantasear. Como les dije ahorita, el embarazo es una etapa en la que los dos, ¿sí? Busquen formas de mantener ese vínculo afectivo, formas de complacerse mutuamente, formas de que puedan estar en todo este juego amoroso y que puedan estrechar esa afinidad física en vez de quitarla. Es un momento en el que se puede satisfacer muchísimo todas las necesidades sexuales, que no necesariamente, y ojo, aquí quiero hacer énfasis, no necesariamente tienen que terminar con un orgasmo o con el coito, como les decía ahorita. La idea siempre es tratar de aumentar esa interacción placentera, esa intimidad en pareja, en lugar de aumentar la frecuencia de los encuentros sexuales, ¿sí? Y aquí les voy a poner un ejemplo. Si en algún momento ustedes pueden estar muy llenos, acaban de comer lo que sea, y se sienten llenos, se sienten satisfechos y tienen a alguien encima ofreciéndoles que coman, que coman, que coman, o simplemente te sirven un plato, pues lo más probable es que no vas a comer. Y eso es lo que pasa en este caso, ¿sí? Si yo me siento llena, si yo me siento plena, si yo no tengo ganas, entre más me estén insistiendo, pues menos voy a querer, ¿sí? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. La idea también es, por ejemplo, si hay una adecuada relación de pareja, podemos iniciar con muchos masajes, podemos iniciar con sesiones de masajes sensitivos, acariciando todo el cuerpo de la pareja, no con la intención de excitarse, ¿sí? Ni con la intención de conseguir un coito, sino con la intención de relajarse, de poder concentrarse en todas esas sensaciones, de poder concentrarse en todas esas fantasías eróticas, muchísimo mejor. Si se pueden estar acariciando y pueden sacar este tiempo, si empiezan a fantasear, va a ser muy, muy bueno. Y la idea es eso, que también empiecen a estimular esa imaginación. Finalmente, lo último que les recomiendo es aumentar, pues romper esa rutina eh, y lograr un guión sexual satisfactorio. Yo creo que un ejercicio que pueden hacer ustedes en este momento es sentarse y si quieren escribir qué zonas del cuerpo son las que les gusta, qué zonas del cuerpo no les gusta que les estimulen. Ustedes para trabajarlo solitos, es decir, si practican el autoerotismo, que es tan importante que no podemos dejar de lado, qué es la conducta que les gusta seguir y cuál es la conducta que les gusta seguir en pareja. Debemos tener en cuenta que todas esas preferencias sexuales, o sea, todo lo que nos gustaba antes de la gestación va a cambiar durante la gestación, ¿sí? Es
significa que un guión sexual que a mí me provocaba excitación antes de la gestación o al comienzo de la misma va a volverse o puede volverse menos excitante durante esta etapa. Por ejemplo, si antes lo que les decía ahorita, si antes disfrutaban de que se acariciaran los senos, puede que probablemente en este momento sientan ese dolor o incomodidad. Y esto es importante que lo sepan también. Muchas mujeres, por ejemplo, dijeron que durante el embarazo encontraron muchísimas formas de complacerse, ¿sí? Y por esto se recomienda que posterior a todos esos masajes que yo les dije ahorita, que puede ser que saquen un espacio a la semana de tanto tiempo, puede ser incluso 3 veces a la semana, nuevamente sin pensar que estos masajes tienen que llegar a un coito, mucho menos tienen que terminar en un orgasmo, simplemente es el hecho de disfrutar. Después de esto, la idea es empezar a incentivar y empezar a recrear otro tipo de conductas sexuales que pueden ser muy placenteras para ustedes, como cuáles, lo que le preguntaba ahorita al compañero, cómo van con las caricias, cómo van con esos abrazos, cómo van con esas expresiones de afecto, ¿sí? Y la idea es explorar también nuevas rutas de placer, como puede ser el sexo oral, que no lo podemos dejar a un lado, y no solo eso, sino que también podemos aumentar las fantasías, ¿sí? Y trabajar el autoerotismo, ¿sí? Es muy importante continuar el autoerotismo. Recordemos que la intención de estos ejercicios es acostumbrarnos a que todas esas actividades eróticas no necesariamente tienen que terminar en penetración y aprender nuevamente unas pautas de acercamiento con la pareja y poder diferenciar realmente qué es una aproximación sexual y qué es una aproximación de cariño, ¿sí? Que esto a veces nos cuesta muchísimo en pareja y nos toca muchísimo cuando estamos en las consultas y decimos, es que yo definitivamente ya lo que hago es que yo lo evito. Entonces, o me acuesto más tarde, o le corto los besos para que de pronto se vaya a poner contento, o me hago la dormida entonces cuando ya se va a acostar. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque pues, no solo a ustedes les pasa. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Si en algún momento ya después de todas esas recomendaciones que yo les empiezo a contar, de simplemente fijarse o realizar caricias, masajes, si en algún momento ustedes quieren acceder a algún encuentro sexual o alguna relación sexual, debemos tener en cuenta que todas esas posiciones que se realizaban inicialmente cada vez van a ser más incómodas. Les voy a poner un ejemplo específico. Esa posición cara a cara, que es la que se llama la posición del misionero, que es de las más tradicionales en la práctica sexual, va a ser durante el embarazo mucho más incómoda, ¿sí? Y no es tampoco la más recomendada porque el cuerpo del hombre va a ejercer presión sobre el vientre, ¿sí? Y aún incluso en los primeros meses, cuando el vientre todavía no se hace notar, las mujeres suelen sentirse incómodas e inseguras incluso en esta postura. De todas formas, si deciden practicarla, lo ideal es que hay unas formas de hacerlo un poquito o de variar un poquitico la postura, que es como vemos en la primera imagen, que es que la mujer apoye los brazos para evitar como cargar el peso como tal sobre el abdomen. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, esa postura inicial, la que tenemos en la imagen 1. Miremos que la mujer está boca arriba, así, que está apoyada sobre sus codos, que tiene las piernas flexionadas, que tiene las piernas separadas. El hombre está arrodillado al frente de ella. Incluso pueden haber variaciones que ustedes quieran. Pueden utilizar una almohada para colocar debajo de la pelvis, ¿sí? Como para levantar un poquitico. Y con esta postura se permite una penetración más profunda que no siempre es bien tolerada. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Recuerden que les hablé ahorita que muchas veces había una disminución en la lubricación vaginal y esto puede traducirse en dolor. Entonces, muchas veces la idea es que también se estén comunicando qué conductas que están explorando en ese momento o qué postura realmente no es la más cómoda. Y miremos entonces la segunda imagen, que en la segunda imagen es una variante también como del misionero. Lo que hace es que obviamente mientras el tamaño de la barriga, por así decirlo, les permita, pueden hacer de pronto esta postura, que es acostarse boca arriba, flexionar y subir las piernas, ¿sí? Y que la pareja entonces la sujete. Miremos esta otra imagen, esto pasa en el segundo trimestre. Resulta que las posiciones sexuales más cómodas en el segundo trimestre, la mayoría de las gestantes manifestaron que eran esas. La posición de vaquera, que es como la que tenemos sentada sobre él, la posición sexual en cucharita, que es la tercera imagen, y la posición en 4. Esto también puede tener variaciones. Recordemos que el perímetro abdominal va a estar aumentando constantemente, entonces la idea es que en vez de evitar podamos encontrar nuevas formas de tener estos encuentros.
Miremos estas tres imágenes. La primera imagen que dice recostada sería que la idea es que la pelvis quede como en el borde de la cama y que las piernas puedan estar apoyadas contra el piso. Y entonces el hombre, mientras está arrodillado delante de ella, puede empezar a realizar pues como el acto penetrativo como tal. Y durante el tercer trimestre tenemos en cuenta que todo lo que les dije ahorita, el cansancio, el aumento del perímetro abdominal, sentirse tan pesada, todo esto va a ser muy difícil que incluso la mujer quiera acceder a un encuentro sexual, pero hay otras formas, ¿sí? Y dentro de las que más escogieron las gestantes fue la posición de cucharita y la segunda posición, que es la que dice mujer parada y atrás. Ellas encontraron que era menos dolorosa, no solo eso, sino que en estas dos posturas específicamente hay una posibilidad, que la posibilidad es poder estimular el clítoris mientras se realiza la penetración. Incluso pueden ser posiciones en las que solo se puede estimular el clítoris sin necesidad de un coito vaginal. ¿Listo? Entonces es importante, estas son las posturas que las mismas mamás dijeron que eran las más importantes, las más cómodas para ellas y las menos dolorosas. Y retomando entonces, por ejemplo, ahorita lo que les preguntaba inicialmente, si alguna vez de pronto algunas de ustedes les habían hablado sobre este tema, ¿cierto? Eh, Resulta que la mayoría de las gestantes, cuando se les habla de este tema, ellas dicen que no, que nunca recibieron ningún tipo de esta información acerca de la sexualidad durante el embarazo y que a veces de pronto ese mínimo de información que pudieron haber recibido, lo recibían o no sé, de una amiga o de una tía o de la vecina, de la suegra incluso, ¿cierto? Muchas manifestaron también que lo que hacían era buscar por internet, ¿sí? Pero también manifestaron, como les contaba ahorita, que sentían mucha pena y mucha vergüenza tocar el tema o poner el tema al médico, porque sentían que si el médico no les ponía el tema, pues ellas tampoco simplemente van a preguntar. Y esto simplemente fue lo que nos hizo saber la necesidad de tocar este tema con ustedes, que puedan tener esta posibilidad de hablarlo, que puedan tener la posibilidad de hablarlo con alguien que sabe, que puede asesorarlos, ¿sí? Que puede quitar estos mitos. Entonces, realmente el conocimiento que ustedes, que son los futuros papás, que tengan en este momento puede ayudarles como tal a emprender una sexualidad positiva, ¿sí? Que puede ayudarles simplemente a que todos esos esfuerzos que ustedes van a hacer, que tengan herramientas para disminuir y modificar todos esos factores negativos, ¿sí? Que influyen en la sexualidad que ustedes ya los conocen, pero también que sepan y entiendan y acepten que hay algunos que no podemos cambiar, pero que sí podríamos ayudar a que simplemente se acepten de una forma menos negativa y con esto poder tener una sexualidad más placentera, una sexualidad más tranquila y poder disfrutarlo. Y si de pronto en algún momento alguna de las que está escuchando esta charla dirá, pero yo realmente quizá nunca la disfruté, que también es muy común, sepan que este momento es una etapa muy bonita en la que pueden empezar a explorar muchísimas cosas. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Alejandra. Sé que con muchísimo gusto y con muchísimo amor. Como les digo, es un tema muy bonito, es un tema muy, muy, muy bonito. Esta es una pregunta muy bonita. Esta es una pregunta que siempre ha sido muy debatida, la que está ahí, que en el embarazo de alto riesgo lo que está contraindicado es la penetración del orgasmo. Y creo que esta pregunta sí debe ser manejada y tocada con detenimiento con el ginecólogo que les haga el diagnóstico, porque si bien sí hay algunas donde está contraindicada la penetración, en otras no, ¿sí? Entonces se pueden, como les decía ahorita, acceder a otro tipo de conductas que puedan ser placentera para ambos o simplemente para la mujer. Si, por ejemplo, en este caso podemos hablar del autoerotismo, ¿cierto? Entonces, el diagnóstico como tal, sí hace que haya una diferencia en que sí se puede un orgasmo, ¿sí? O definitivamente no se puede ni penetración ni orgasmo o simplemente es un coito vaginal. Es una pregunta muy interesante que sí la deberían tener
o tratar con detenimiento con el ginecólogo. Y en cuanto a lo otro de si se pueden utilizar juguetes sexuales, claro que sí. Siempre, si ustedes quieren, si la pareja está de acuerdo, si lo van a disfrutar, si pueden utilizar juguetes sexuales, los que quieran. Y también siempre se incentiva mucho el uso de lubricantes, ¿no? Como no solamente si se necesita, sino como, como un extra. Depende, ¿cierto? Nuevamente, como les decía, cada trimestre tiene algo específico. Y, por ejemplo, en el tercer trimestre, la vagina puede estar más húmeda, por lo que les contaba que aumentaba todo ese flujo sanguíneo en la vagina, pero no necesariamente estamos hablando de una lubricación como tal. Entonces, si en algún momento ustedes sienten algo de incomodidad, que ya la lubricación está disminuyendo, miren que la mayoría empieza a decir disminuye, disminuye, la idea es utilizar un lubricante para que no haya un dolor con la penetración, para que no haya un dolor o incomodidad con la penetración, ¿cierto? Entonces esto es importante que ustedes también conozcan su cuerpo y empiecen a identificar qué están sintiendo y qué está pasando. Muchas veces ni siquiera es la mujer la que lo identifica, sino que es la pareja la que empieza a decir, no, yo creo que no estás lubricando lo suficiente. Y lo otro que es importante es no asociar esa disminución de la lubricación con una disminución del gusto o con que no quiera tener el encuentro sexual. Por eso es tan importante esa comunicación que les hablaba ahorita en pareja. Creo que Daniela tiene levantada la mano. Hola, Sí, buenas Daniela. noches. Sí, es que Buenas yo tengo noches. una duda. Yo estoy en el sexto mes de embarazo y cuando nosotros tenemos relaciones en cuatro, a veces a mí me queda doliendo mucho como toda la parte del coxis y de la cadera. ¿Por qué Ujú. se puede dar eso? No sé. Pues dependiendo. O sea, puede haber algo que te esté impidiendo como tal o que la penetración la esté sintiendo demasiado profunda. La idea es nuevamente, si ustedes, y me parece muy buena la pregunta, porque si en algún momento empiezan a identificar que esas posiciones ya no son cómodas, pues más bien se cambian, ¿sí? Motivos muchísimos por los cuales pueda sentir dolor en el coxis en este momento. Incluso puede ser un dolor referido, no tiene que ser directamente el coxis, sino simplemente un dolor referido. Recordemos que toda esta parte de los órganos pélvicos cambia un poquitico la distribución, pues como por el útero. Entonces puede que no sea simplemente eso. Y nuevamente empiecen a identificar si es una postura que definitivamente no. Recordemos que hay muchas que podemos empezar a practicar. Muchas También gracias. hay, A usted, disculpe. Daniel. También hay que tener en cuenta que dos cositas. Una, que muchas mamás tienen dolor en la ciática. Si tú te golpeas o te tocas la zona de la ciática, muchas mamás les duele solo con tocarla. Entonces, digamos que a veces cuando está la relación, entonces digamos que alborota un dolor que tú tienes ahí oculto. Lo mismo el dolor del sacro también es muy común. Ahí lo que te recomiendo mucho es que hagas yoga y que hagas un poco de movilidad antes de tener la relación sexual, que eso también te va a ayudar mucho a que sea un poco más fácil, a que te puedas mover un poquito más fácil. Pero sí debes tener en cuenta que si bien estas posturas están recomendadas, lo que sí no se recomienda es tener relaciones demasiado bruscas, ¿no? Porque también y sobre todo porque los huesos de la cadera están muy laxos, están muy inmóviles y puedes generar, digamos que un trauma con la penetración si se hace muy duro y puedes lastimar y puedes causar ese tipo de dolor después de la relación. Entonces es importante que igual en cualquiera de los casos, pues que no, eviten también hacerlo como muy duro, ¿no? Claro Muchísimas que sí. gracias, Doc. Por acá hay una pregunta que dice que si es normal que después de un orgasmo la barriguita se ponga muy dura y paradita. Yo les conté ahorita que el orgasmo sí puede producir algún tipo como de contracción, por así decirlo, pero la idea es que no tengan miedo porque, como les decía, ese tipo de contracción no es ni de una calidad o una intensidad que pueda acelerar el trabajo de parto, que es autolimitado y que son mucho más corticas. Entonces sí puede ser normal que sientan como si fuera una especie de contracción. No sé qué más preguntas tengan. Hay una pregunta que de pronto no sé si sabes que a veces sale cuando uno lee este tema y es que hay algunos casos en los cuales recomiendan o hay ciertas personas que recomiendan tener relaciones sexuales con condón.
durante el embarazo. ¿Has escuchado algo de eso? Bueno, mira, lo que pasa es que hay algo importante que hay que tener en cuenta y es que estas son decisiones de pareja, ¿sí? Que el condón me pueda aumentar o disminuir o que es una de las recomendaciones para que haya mayor satisfacción o que haya más fácil un orgasmo, no, ¿sí? Ya esto es una decisión de pareja si quieren. De hecho, el embarazo es una etapa en la que realmente se podría disfrutar de una sexualidad completa y plena porque se pierde el miedo a tener un embarazo. Estamos en embarazo. Entonces es en este momento específico donde podríamos, ¿sí?, disfrutarla plenamente. Ya de ahí, en cuanto al uso del condón, no hay ninguna recomendación en cuanto a o va a disminuir el riesgo de una ruptura, si es que de pronto tienen como ese pensamiento o que puede ser mejor. No, ya eso sí es una decisión de pareja como tal, qué tipo de anticonceptivos quieren empezar a utilizar en ese momento, o sea, un método de barrera o incluso después, o si durante toda su relación siempre han utilizado, por ejemplo, el condón y lo quieren seguir haciendo durante el embarazo, también está bien. Dale, gracias. Hoy solo hablan de sexualidad en el parto o también en el posparto. Mira que la clase de sexualidad del posparto la hicimos el martes, sino que hubo como una confusión y hoy se volvió a compartir el mismo título en De el todas plagio, pero formas, de todas formas, es importante que si hay un tiempo establecido que es más o menos de 6 semanas después de que hay un epicio. Se ha considerado que ha sido como el tiempo más específico para que todo el tejido pueda haber cicatrizado. Incluso ahí también se incluyen las gestantes que han tenido cesárea. Entonces se considera que el periodo específico van a ser 6 semanas para cuidarse muchísimo. Eso sí, cuando iniciar el encuentro sexual penetrativo depende nuevamente de la pareja. Todos los organismos son diferentes, todos cicatrizamos de una forma diferente. Si cada vez que se vayan a sentir cómodos y si desean entonces realizarlo, la idea es esperar más o menos unas 6 semanitas. em, sí, es un tema muy, muy tabú. Muchas gracias por estar aquí. Esta semanita pues aprovechamos también el San Valentín para hablar de sexualidad en las dos etapas. Lo que te iba a decir era que puedes ver la repetición de esa clase porque está súper completa, está bastante completo el tema. Eh, y lo otro que te recomendaría también de pronto es que pruebes con el masaje perineal, el mismo que se hace en el parto, para prepararse para el parto, te puede ayudar como a sanar esa parte de la episiotomía, a generar como ese movimiento como más, porque una de las cosas que nosotros le hacemos mucho en la clase de yoga prenatal es reconectar con esa parte donde hubo el corte, ¿sí? Sea en la cesárea o sea en la episiotomía o si hubo desgarro, debemos conectarnos con esa parte y hacer como un proceso de reintegrarla y de sanarla, ¿cierto? Porque a veces hay una memoria de dolor, hay una memoria de lastimar, de trauma, y eso puede afectar mucho después la sexualidad. Entonces es muy importante que no solamente se espere como a esa sanación física, que ya parezca que está cerrado, sino que también se haga como todo un proceso de sanación emocional y pues psicosomático, ¿no? De cómo el cuerpo guarda esa memoria. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Creo que ahí le dimos respuesta a todas estas preguntas. Voy a prender la cámara aquí un segundito para despedirme. Muchas gracias, Alejandra, por unirte hoy. De verdad que es muy valiosa esta información y es muy chévere que le podamos dar todo esto a las embarazaditas y podamos también como desbloquear estos temas, ¿no? Porque son temas que Claro que sí. están como ahí escondiditos. Y probablemente a partir de ahora empiecen a tener más preguntas, ¿cierto? Ya que se empieza a tocar el tema y empiezan a identificar y como, ay, yo creo que yo sentí esto, yo creo que yo tengo esto, yo creo que realmente lo que yo estaba sintiendo sí está y existe y quizá van a empezar muchas más dudas, pero pues bueno, menos mal los tienen a ustedes, una herramienta muy bonita que tienen para resolver todas esas dudas y realmente vivir la sexualidad de una forma muy bonita, muy plena y creo que este momento es el más importante y es uno de los momentos más bonitos para disfrutar de esa sexualidad. Así es, muchas gracias. Bueno, A muchas ustedes gracias. por la invitación y gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, una feliz noche para todos.